Una cita con la palabra es un podcast que tiene como propósito proporcionar una herramienta a los lectores de la Biblia para que saquen el mejor provecho a cada libro de las Sagradas Escrituras, pues antes de enfrentar su lectura y estudio, tendrán una visión general de cada uno de sus libros. Bienvenidos a nuestro podcast Evangelio de Mateo, cuarta parte. En los capítulos 8, verso 1 al capítulo 11, verso 1, Mateo da ejemplos del poder y de la autoridad de Cristo. No hay un orden cronológico en esta sección, sino que toma ejemplos de las varias etapas del ministerio de Cristo y los reúne en esta sección. Se observan su autoridad sobre los hombres y su poder sobre los demonios y las enfermedades. Los milagros de Cristo tenían el propósito de alertar a los líderes de Israel acerca del hecho de que el Mesías había venido. Por ejemplo, cuando sanó a un leproso, Jesús le mandó que fuese a mostrarse al sacerdote, tal como prescribía la ley. Cuando Jesús sanó a un paralítico, fue para verificar su declaración de que tenía autoridad para perdonar pecados. Los milagros del Rey eran también una prefiguración de su reino. Isaías 35 y otros pasajes proféticos decían que en el reino del Mesías no habría ni enfermedades ni deformidades. Así que no es sorprendente observar que los milagros de Cristo se relacionaban frecuentemente con dar vista a los ciegos, hacer andar a los cojos, dar oído a los sordos y la eliminación de otras clases de enfermedades y deformidades. Asimismo, el reino del Mesías florecía sin la presencia de Satanás y de sus huestes. Durante el reino milenial, Satanás y sus demonios serán echados al abismo, donde no tendrán influencia alguna. Muchos de los milagros de Cristo reflejaban esta realidad aún venidera. Una y otra vez se hizo patente su poder y autoridad sobre los demonios. En esta sección se enfatiza de nuevo la necesidad de la fe. Las bendiciones del reino venidero quedan inseparablemente ligadas a la fe personal. Durante todo su ministerio, el Señor Jesús había experimentado resistencia por parte de algunos en Israel, pero ahora la oposición había aumentado enormemente y había llegado a adquirir unas proporciones significativas. Mateo comienza esta sección hablando del rechazo del precursor del Mesías, Juan el Bautista. A la luz de la oposición contra Juan el Bautista y contra él mismo, Jesús comenzó a pronunciar ayes sobre los que habían oído sus palabras y oído sus obras. La oposición aumentó con la acusación de parte de los líderes religiosos de que él era un quebrantador de la ley, porque quebrantaba la ley del sábado. En realidad, Jesús solo quebrantaba las tradiciones de ellos relacionadas con el sábado. Esta fue una cuestión clave en el rechazo de Jesús por parte de los fariseos. Un punto crítico en el ministerio de Cristo fue cuando Jesús se encontró con un hombre ciego y mudo como resultado de una actividad demoníaca. Jesús echó poderosamente al demonio y así liberó al hombre de su ceguera y de su mudez. Esta espectacular demostración del poder de Dios fue rechazada por los fariseos. No negaron que había tenido lugar un milagro, pero dijeron que Jesús hacía sus milagros por el poder de Satanás. Con esta acusación de oposición maligna, los líderes religiosos de Israel
alcanzaron un nuevo nivel más allá del cual ya no podían ir. Admitir la genuinidad de sus milagros que habían sido predichos en sus propias escrituras y luego acusarle de haber hecho tales cosas mediante los poderes del infierno, atribuyendo de esta manera maldad al propio Mesías encarnado de ellos. Esto era algo nuevo y terrible entre los muchos pecados de la nación escogida, y esta acusación suscitó del Hijo de Dios un ultimátum de una severidad tan sin parangón que se levanta solitario en los registros del Evangelio como un apropiado testimonio de las terribles posibilidades del pecado humano frente a la luz de la gracia de Dios. Una vez los líderes hubieron adoptado la actitud de que los milagros de Jesús eran hechos bajo el poder de Satanás y que él era un representante del diablo, quedó ya claramente fijado el rumbo de colisión. Así, este incidente marcó el gran punto de inflexión en la vida de Cristo. Desde este momento y hasta la cruz, la nación es contemplada en los evangelios como habiendo rechazado a Cristo como Mesías. El rechazamiento oficioso de los líderes se transformaría en oficial cuando se consumase en la cruz. Las consecuencias de esta decisión no solo afectaron al futuro de la nación, sino que también alteraron en varias maneras el ministerio de Cristo. En primer lugar, cambió el método de enseñanza de Cristo. Ahora comenzó a emplear parábolas, mientras que antes había hablado claramente. En segundo lugar, sus milagros dejaron de tener el propósito de ser señales para la nación y pasaron a dar beneficio solo a las personas individualmente. En tercer lugar, el enfoque de su ministerio cambió de grandes multitudes a sus propios discípulos escogidos. Y cuarto, Jesús comenzó a hablar de la iglesia y de su muerte y comenzó a enseñar a la luz del rechazo. Ahora podía surgir una importante pregunta. Ya que Israel ha rechazado el Mesías, ¿qué sucederá con el programa del reino? El reino mesiánico era parte de un pacto irrevocable y por ello no podía ser abandonado sin más. Mateo 13 da un bosquejo del programa del reino a la luz del rechazamiento de Cristo. Este aspecto del reino no había sido revelado en el Antiguo Testamento y por ello recibe la denominación de los misterios del reino. Este aspecto del reino de Dios comenzó con el rechazamiento de Cristo y proseguirá hasta la segunda venida de Cristo. Son 9 las parábolas dadas por Cristo en esta sección, siendo las primeras 5 pronunciadas en público y las últimas 4 dirigidas solo a los discípulos en una casa. Estas parábolas enseñan que a lo largo de este periodo habrá una siembra de la palabra de Dios, pero que también habrá una contrasiembra por parte de las fuerzas de Satanás. El reino crecerá mucho exteriormente durante esta edad, pero habrá una corrupción interior de la doctrina. Sin embargo, el Señor comprará para sí un tesoro especial, Israel, y una perla sin precio, la iglesia. Esta edad acabará en separación y juicio. A pesar de las claras enseñanzas de Jesús y de sus grandes obras milagrosas, la oposición fue intensificándose. El pueblo de Nazaret lo rechazó. Herodes Antipas hizo dar muerte a Juan el Bautista y los líderes de Israel prosiguieron sus ataques contra él. En este momento comenzó a apartarse con sus discípulos a lugares fuera de la jurisdicción de los judíos.